Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de la fundación del Cabildo La Cenúfana, una institución indígena en Colombia. Y es una historia increíble de resiliencia, de visión y sobre todo de un arraigo profundísimo a la tierra y a la cultura. Garantizar la pervivencia cultural, social y territorial para las generaciones presentes y futuras. Fijaos bien en estas palabras, porque son el corazón, el motor de todo lo que vamos a ver. Es la fuerza que impulsa cada paso que da esta comunidad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se forja una institución para defender un legado ancestral en pleno siglo XXI? Bueno, pues vamos a descubrir la historia de cómo una líder y su comunidad consiguieron convertir esa misión tan potente en una realidad palpable. Y el resultado es este: el Cabildo Rural Indígena Cenú La Cenúfana, un órgano de gobierno indígena allí en Canalete, Córdoba, que se dedica en cuerpo y alma al desarrollo y a la supervivencia del pueblo cenú. Pero claro, para entender de verdad su creación, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Un legado ancestral de agua y oro. Y es que las raíces del pueblo cenú son antiquísimas, resuenan desde hace milenios en los valles de Colombia. A ver, para que nos hagamos una idea. Unos 3.500 años antes de Cristo, los ancestros de los cenú eran conocidos como el pueblo Malibú. Su identidad no es solo cuestión de tiempo, sino que está marcada por una cosmología, una forma de ver el mundo, que lo explica absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Según su visión, el pueblo cenú desciende de dos figuras clave: Mexción, que es el sol, y Manexca, que es la luna. Mexción representa la palabra, el respeto, el trabajo, mientras que Manexca simboliza la cultura, la fuerza de la familia y, la lucha del día a día. Históricamente no eran un bloque único. Se organizaban en 4 grandes territorios a lo largo de los valles de los ríos Sinú y San Jorge. Cada comunidad tenía lo suyo, su propia identidad dentro de la gran nación cenú. Esta cronología es que lo resume todo. Es una historia de una resiliencia brutal, desde esos orígenes milenarios hasta la conquista española, que fue violentísima y los dispersó. Pero fijaos, a pesar de todo, en 1883 algunas familias cenú empiezan a asentarse otra vez en la zona de Canalete. Y todo eso culmina en un momento clave, ya en nuestro siglo, en 2021. Y ese momento clave, ese año 2021, no surgió de la nada. Fue impulsado por la visión y la determinación de una persona que, sencillamente, sintió la llamada de sus antepasados. Esa persona es Rita Raquel Romero Páez, nacida en Canalete, descendiente directa del pueblo cenú. Su vida, en cierto modo, es un reflejo de la historia de su gente, una historia de conexión con la tierra, de desplazamiento forzado y, al final, de un regreso a las raíces. Nació en el 68, en una familia grande. Era la octava de 10 hermanos. Y como tantos otros en Colombia, el conflicto la obligó a irse, en su caso a Venezuela, en el 89. Pero la tierra tira mucho, y al final volvió a su terruño, a su patria chica, como ella dice, pero volvió con un propósito muy, muy claro. Y ese propósito tomó forma en un día concreto, el 15 de marzo de 2021. Ese fue el día en que todo hizo clic. Rita se dio cuenta de que era urgente, urgentísimo, crear una institución formal para proteger y unir a su comunidad, que estaba dispersa y veía sus derechos vulnerados día sí y día también. Y para esta tarea, ¿con qué se armó? Pues con lo que la fuente describe como un espíritu de valentía, fuerza, unidad y veracidad. Y ojo, que no son solo palabras bonitas, son los valores ancestrales de su pueblo, los que ella encarnó para empezar a construir algo desde la nada. Vale, la visión está. El espíritu también. Pero, ¿cómo se pasa de una idea a una institución legal reconocida? ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron en la práctica? Pues fue un proceso súper metódico, nada de improvisar. Lo primero, estudiar a fondo la legislación indígena. Después, formar un equipo, una junta directiva de 13 personas. Luego, crear comisiones de trabajo para gestionar los proyectos. Un paso crucial, hacer un censo para saber exactamente quiénes y cuántos eran. Y con todo eso listo, convocar la primera asamblea. La base legal de su lucha fue fundamental. Se apoyaron en leyes nacionales e internacionales muy potentes, desde la Ley 89 de 1890, que es como la Carta Magna Indígena, hasta la Constitución Colombiana del 91 o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, una estrategia brillante para hacer valer sus derechos. Y como era de esperar, en reconocimiento a su liderazgo y a su visión, la comunidad, de forma unánime, la eligió como su gobernadora y máxima autoridad. Le confiaron la responsabilidad enorme de defender sus derechos y de guiarlos hacia el futuro.
El resultado de todo este esfuerzo no es solo un papel o un sello oficial, es una comunidad viva, organizada y con una visión de futuro clarísima. ¿Recordáis el censo que comentamos? Pues de ahí salieron estas cifras, 85 familias, que suman unos 400 miembros activos. Y estos números dieron al Cabildo su base, su fundamento legal y social. Ya no era una idea, era una realidad con nombres y apellidos. Y el objetivo final de todo esto es promover el buen vivir. Este concepto, que es clave en muchas culturas indígenas, va mucho más allá del bienestar material, ¿eh? Significa vivir en armonía con la comunidad, con el territorio y con la cultura propia. Y para lograr ese buen vivir, se apoyan en los 5 pilares fundamentales del pueblo zenú: la unidad, el territorio, la cultura, la autonomía y la paz. Cada decisión, cada proyecto que emprende el Cabildo está guiado por estos 5 principios. Pero no se quedan ahí, su mirada está puesta en el futuro y su ambición es enorme. Para 2050 quieren ser un referente de pervivencia cultural y de autonomía. Y no solo a nivel local, sino ser reconocidos nacional e internacionalmente como un modelo de resiliencia y de desarrollo propio. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué se necesita para que una cultura ancestral prospere en el mundo de hoy? Pues la historia de la zenufana nos da una hoja de ruta muy clara. Hace falta una conexión inquebrantable con el pasado, por supuesto, pero también una visión audaz para el futuro. Y sobre todo, un liderazgo valiente, como el de Rita Romero, que sepa unir esas dos cosas para construir el presente.